Hay tres cosas que quiero compartirte y que hoy significan una serie de elementos importantes para poder consolidar una idea, desarrollar un proyecto, iniciar un emprendimiento. La primera es la claridad. Creo que ahí la mayoría de las personas tienen claro lo que quieren, el lugar al que quieren llegar, lo que quieren conseguir, y eso probablemente solo requiera pequeños ajustes, una pequeña revisión y se tenga, por supuesto, afinada la idea de lo que se pretende conseguir. El segundo elemento es la estrategia, y ahí es en donde sí se tiene que invertir tiempo, recursos económicos, humanos, porque cuando hace falta certeza en cómo se va a lograr, es cuando se invierte en la estrategia. Y la estrategia pues es la respuesta a cómo vamos a lograr eso que queremos, el lugar al que queremos llegar. El lugar al que queremos llegar es el qué. La estrategia es el cómo. Entonces ahí, por supuesto, que requerimos el apoyo, la ayuda, la orientación, la guía, el acompañamiento de alguien que ya tiene el resultado y que nos puede guiar, que nos puede orientar, ayudar a definir nuestro plan, nuestra estrategia, nuestra serie de acciones precisas para tener definido cómo le vamos a hacer, cuándo lo tenemos que hacer, de qué manera y cómo vamos a medir el resultado, el impacto, cómo vamos a ajustar el enfoque, cómo vamos a ajustar nuestras metas para irlas perfeccionando y para irlas midiendo. El último elemento pues es parte de este segundo punto, que es el acompañamiento. Ese es el tercero, acompañamiento profesional. Cuando pensamos, bueno, ¿para qué voy a contratar, para qué voy a pagarle a alguien si no conoce a detalle, a profundidad mi sueño, mi anhelo, el objetivo, lo que quiero desarrollar? Lo vemos innecesario y creemos justamente que es un gasto que no debería. Y decimos, en lugar de pagarle a alguien cuánto me va a costar, mejor lo invierto en muebles, lo invierto en publicidad, lo invierto en una persona que me pueda sacar adelante y más rápido y más fácil que estarle pagando a alguien que me va a decir lo que ya sé. Y entonces decidimos no invertir. Consideramos que es un gasto. Bueno, la verdad es que es uno de los errores más graves. Quiero compartirte una experiencia personal que hace aproximadamente 15, 16 años viví. Y comienzo por decirte que en esa época estaba frente a un panorama que me invitaba a tomar la decisión o de plano ya no tomarla. Y es que se habían juntado las circunstancias y creo que era el momento justo para poder dar el siguiente paso o continuar en el lugar en donde estaba. Con mucho miedo, con mucha incertidumbre, pero lleno de entusiasmo me lancé a esta aventura, porque la idea que tenía era muy clara. El lugar que quería era algo que estaba anhelando, que lo deseaba profundamente. Y creo que sí tenía muy claro, muy definido la visión. Eso era muy importante. En mi caso sí tenía la visión definida, clara, el objetivo puesto sobre lo que quería lograr. Sin embargo, el segundo punto, la estrategia, fue por donde comenzaron a darse los primeros problemas, los primeros retos, los primeros obstáculos. Y eso fue incrementándose hasta llegar a un desenlace que en un momento más te voy a compartir. Comienzo por el segundo punto, la estrategia.
La verdad es que al tener clara la idea que tenía, eran ideas, pero era necesario desarrollar esas ideas en un plan estructurado, en una serie de acciones precisas que me permitieran avanzar con certeza, con un mapa, con un diagnóstico y sobre todo, ¿sabes? Irlas midiendo, irlas evaluando. Tú y yo sabemos que aquello que no se mide, pues no se puede mejorar. Aquello que no se evalúa, pues difícilmente se puede perfeccionar. Y eso es lo que pasaba conmigo. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo de manera detallada desarrollarlo. Y la estrategia permite resolver esta pregunta: ¿cómo le hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo paso de este punto al siguiente? El tercer punto es el acompañamiento. Y para eso, nuevamente, no quise invertir, lo vi innecesario, consideré que era un gasto. No conocía a personas también, eso es una realidad, que pudieran apoyarme. Y entonces dije, no es necesario. Yo creo que con la ayuda de mis amigos, con la ayuda de la gente que conozco aquí en el medio, que me puedan dar algunas recomendaciones de cómo lo hicieron, puedo salir adelante. Y la verdad es que sí, pude desarrollar los proyectos, pudimos consolidar algunos, pero el no tener articuladas las áreas, el no tener definidos los puestos, las atribuciones, las funciones, las responsabilidades, la verdad es que fueron dándose durante el camino muchos tropiezos, muchas pérdidas, muchos errores. Y uno de ellos, por ejemplo, que me desilusionó muchísimo fue cuando comencé a observar que no había un compromiso más allá conmigo, a las personas que había invitado, porque las conocía, porque eran mis amigos. Creía que por ser mis amigos y porque había un nivel de confianza importante, creía que era suficiente y que con eso íbamos a poder caminar con un gran entusiasmo, íbamos a crecer, íbamos a transformar nuestra realidad juntos. Y la verdad es que no fue así. Creo que las personas, pues no les podía yo exigir más porque finalmente no habían invertido ni un peso y solo pues lo veían como un trabajo más que iban a llevar pues un sustento a sus hogares. Esta experiencia terminó con la estadística que hoy tú y yo sabemos, y si no lo sabes, investígalo. Hoy en México, 8 de cada 10 empresas no pasan al segundo año, no se consolidan. ¿A qué se debe? Pues a esto que te estoy diciendo. La verdad es que cada uno de los negocios, de los emprendimientos se enfrenta a retos importantes que sin la ayuda, sin el acompañamiento, sin la estrategia, sin tener claros los objetivos, difícilmente se van a poder consolidar. Y eso, por supuesto, representa el cierre, el fracaso y la quiebra en muchos de los casos. Entonces, yo era ya parte de la estadística. Hoy, a años de distancia, lo entiendo, lo veo, lo estudio, lo comparto como ahorita en este momento, porque es a lo que se enfrenta un emprendedor. Si bien la tarea no es fácil, tampoco es imposible, porque hay empresas que han logrado consolidarse y han ido creciendo exponencialmente en sus siguientes años, pero son empresas que se han preparado en su visión estratégica, en su plan definido de acciones y por supuesto en la asesoría, en la mentoría, en el acompañamiento profesional que es sin duda necesario. Te mando un abrazo gigante, deseo que tengas una jornada productiva, espectacular y lo más importante, que me sigas viendo. Hasta pronto.